Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles este día que vamos a estar hablando de situaciones importantes que tenemos que cuidar porque pues resulta que tenemos ciertas situaciones que a veces no son de índole 100% fiscal, pero que sí nos afectan en la materia administrativa. Entonces, nuestro tema del día de hoy, llamado cumplimiento laboral para prevenir delito de trata de personas, es un tema sumamente importante que los patrones hoy tenemos que tener bien identificado, porque sin darnos cuenta podríamos estar como tal cometiendo el delito de trata de personas y no lo sabemos. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes. ¿Por qué? Porque son una serie de situaciones que se vienen atacando en nuestro país desde el año de 2007 y a nivel internacional desde 1948. Entonces, sin mayores preámbulos, comencemos con nuestro tema del día de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a estar platicando son nuestros antecedentes. ¿Por qué? A ver, resulta que México forma parte de un organismo internacional llamado Organización de las Naciones Unidas, o también conocida como la ONU. La Organización de las Naciones Unidas tiene un protocolo precisamente donde exige que los países, dentro de este aspecto, tengan y leyes que combatan como tal lo que es la trata de personas. Para esto, la trata de personas es un delito de esos silenciosos, delitos que muchos vemos, pero que no sabemos que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque resulta que mucho de este delito, como tal, está bajo amenaza de un temor reverencial. Y lo vemos a diario. Por ejemplo, vamos en cualquier avenida, nos toca el semáforo y vemos que andan niños pidiendo dinero, o andan vendiendo chicles, o andan limpiando vidrios, o andan sacudiéndote el coche, pero son niños que a lo mejor oscilan entre los 6 a los 13, 14 años. Entonces, esos niños, muchos diremos, ay, es que es por necesidad. ¿Y verdaderamente será por necesidad? Ahí tendríamos que revisar qué es lo que exactamente está pasando y cómo es que se da entonces para esta situación esto, porque en mi opinión, creo que esos niños no están ahí por su voluntad. En mi opinión, considero que esos niños están ahí porque como tal, quien los está llevando o quien los está obligando son sus papás. Entonces, ahí es donde vamos a tener una serie de situaciones que nosotros tendríamos que estar cuidando y tendríamos que estar buscando precisamente para evitarnos que haya en este aspecto esta trata de personas. Entonces, precisamente la ley para prevenir la trata de personas es una ley que como tal precisamente entre otros aspectos busca erradicar esta situación y que cada quien sea y se le respeten todos sus derechos a nivel persona. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este detalle. Y vean, ¿por qué les digo que es un delito que pocos precisamente hemos visto, pero que no se denuncia? Ah, pues bueno, como están viendo ahorita en pantalla, vean las cifras que tenemos a nivel nacional de denuncia del delito de trata de personas. Miren, observen, hasta lo que en el año 2018, a nivel nacional se denunciaron 575 delitos de trata de personas. En 2019, 668. En 2020, 578. Y a este momento no se ha dado a conocer la información del 23, 22, 23 y 24. Obviamente el 24 todavía no termina. Pero precisamente partiendo de esta base es donde tenemos en esta situación que se da en este contexto lo que vamos a encontrar como parte de estos elementos que ustedes van a tener. Entonces, fíjense, partiendo de esta base de la que estamos aquí ahorita comentando, vean qué poco es denunciado este delito de trata de personas. Entonces, pero el hecho de que se sea poco denunciado no significa que no exista. En este caso, vamos a tener dentro de este aspecto precisamente, que es uno de estos elementos que nosotros vemos que vamos a tener, que existen y como tal normalmente no son denunciados. Ahora,
A nivel internacional, la ONU tiene un protocolo que se llama como tal protocolo precisamente para evitar la trata de personas a nivel transnacional. En este sentido, precisamente, este protocolo del que estamos hablando en su artículo 34 menciona que todos los estados que formen parte de la ONU deben de tomar medidas legislativas internas y también de carácter administrativo tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención de 1948 para evitar la trata de personas, obviamente penalizando las actividades descritas por los artículos 5, que es como tal la trata de personas, 6, que es como tal el reclutamiento de personas, 8, que es el transporte de personas, y 23, la explotación sexual, en donde básicamente esta convención lo que nos pide es que independientemente de la naturaleza transnacional o participación de un grupo delictivo, debe de atacarse en este caso este delito. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener para estos fines lo que se va a estar llevando en el punto particular de lo que nosotros tendríamos que estar entonces vigilando, observando en esta situación. De ahí nace precisamente las regulaciones en nuestro país. ¿Cuándo inicia las regulaciones del delito de trata de personas en nuestro país? Pues bueno, estas regulaciones inician en el año de 2007. El 27 de marzo de 2007 se reforma el Código Penal Federal para que se tipifique por primera ocasión como delito precisamente la trata de personas, en donde establecen en el artículo 205 del Código Penal Federal que a aquella persona que promueva, facilite, consiga o entregue una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera de territorio nacional, se le impondrá una prisión de 5 a 12 años y de 100 a 1000 días de multa. Esto claramente lo hemos tipificado, reitero, en el artículo 205 del Código Penal Federal. Entonces, para estos fines, precisamente nosotros vamos a tener aquí una situación que va a ir de la mano de lo que entonces vamos a tener que estar cuidando. Y precisamente de lo que vamos a estar cuidando y de lo que vamos a tener es esta parte, que es evitar que se dé la trata de personas. Entonces, en este aspecto, precisamente, vamos a tener una serie de situaciones importantes que van a ir de la mano en esta situación. Entonces, esta legislación, o sea, esto que se puso en el Código Penal, se mantuvo nada más como la única tipificación del delito de trata hasta lo que fue el año de 2000, hasta el año de 2012. En este año de 2012 propiamente, en el mes de junio del año de 2012, Felipe Calderón, el entonces presidente de la República, como tal, promulga la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En este sentido, precisamente, vamos a tener que entonces, y partiendo de esta base, se dará en el punto particular de lo que estamos aquí platicando, la situación que va de la mano en el aspecto de lo que estamos aquí teniendo, toda vez de que entonces en esta ley, que va a ser una ley especial, y aquí vamos a poner una situación. ¿Por qué? A ver, en materia penal existen dos tipos de leyes. Las leyes generales, que en este caso sería el Código Penal Federal, y las leyes especiales, que en este caso es la ley de trata de personas. Por ejemplo, también en ley especial que tipifica delitos, también está el Código Fiscal de la Federación, por mencionar dos de ellas. Por ejemplo, la ley antilavado es otra ley que tipifica delitos de carácter penal, que son leyes especiales. Entonces, estos delitos especiales se llaman así porque como tal son delitos que, si bien tienen un carácter punitivo dentro del Código Penal, quien realmente los tipifica y como tal pone toda la condicionante y la explicación para que el delito se dé, es una ley de carácter especial. Y ese es el caso concreto de nuestra ley para evitar la trata de personas. Entonces, en este caso, esta ley para prevenir y sancionar la trata de personas
entre otros aspectos, precisamente nos va a decir y nos va a poner todos los elementos de carácter sustantivo para que se tipifique el delito de trata de personas. Que dicho sea de paso, es como tal un delito que como tal, al estar firmada la Convención de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU por México, se vuelve un delito de carácter convencional. Es decir, recordemos que tenemos derechos humanos que están regulados por la Constitución. En el artículo 1 de la Constitución, nosotros vamos a encontrar precisamente que el Estado mexicano está obligado, como tal, a respetar y proteger los derechos humanos fundamentados por la Constitución, así como aquellos derechos humanos que por convenio deban de aplicarse en nuestro país. En este sentido, precisamente, la trata de personas, en este tratado de 1948, se establece como un derecho humano de las personas el que se respete su dignidad y que como tal no sean obligados a trabajos forzosos o en contra de su voluntad. Entonces, ese es un delito humano que se tiene, obviamente, es un derecho humano que se tiene que como tal respetar. Y en este sentido, precisamente recordemos que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nosotros vamos a tener que, como Estado, hacer valer y legislar dentro de este aspecto lo que vamos a tener que ir viendo para poder ir teniendo en este sentido lo que vamos a tener que ir cuidando en esta situación. Entonces, por eso hay que entonces observar qué es lo que nosotros podemos ir teniendo y cumpliendo, porque esto es una violación a la Constitución en el caso de que se dé. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué es lo que vamos entonces a tener? Pues bueno, vamos a tener en este sentido que entonces esta ley donde se va a tipificar el delito y las violaciones a los derechos humanos derivados de este delito, van a tener dentro de esta situación el aspecto de irse dando. Pero, ¿en qué momento dirán, bueno, en qué momento tiene que ver esto con nosotros en materia administrativa? Ah, pues fíjense que la ley de trata de personas se mantuvo desde el 2012 hasta el 2024 con su texto que conocíamos. Pero propiamente es en el Diario Oficial de la Federación del día 7 de junio de 2024 pasado, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma precisamente a esta Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. En esta reforma se amplían ciertos conceptos, modificándose principalmente, se modifican varios artículos, pero los que nos afectan principalmente es el artículo 10 y el artículo 21 de esta ley, en donde en la modificación se hace una ampliación de una definición llamada explotación laboral. Es decir, en la explotación laboral ahora se incluyen ciertos conceptos como las jornadas de trabajo que excedan a lo marcado por Ley Federal del Trabajo como un elemento constitutivo del delito de explotación laboral. Asimismo, se incrementan las penas para establecer que aquellos que cometamos el delito de trata de personas bajo su modalidad de explotación laboral, vamos a tener penas que van a ir, pena de cárcel de 3 a 10 años de prisión y aparte una multa de 5,000 a 50,000 días de UMA, si es que cometes este delito de explotación laboral. Ahora, pero también le agregan que si aparte el delito de explotación laboral como tal es cometido a personas o comunidades indígenas o afromexicanas, estas penas son más duras. ¿Por qué? Porque será de 4 a 12 años de prisión. Obviamente esto será al responsable de la comisión, y multas de 7,000 a 70,000 días de UMA. Entonces, como pueden darse cuenta, es caro. A ver, vamos a multiplicar. Si decimos que la UMA actual vale 108.57 por 5,000, que sería la mínima, tenemos una multa mínima de 542,850.
y la máxima de 5.428.500. Entonces, en este caso, es donde nosotros vamos a tener, en esta situación, lo que va a estar como parte de este punto. Ahora, y si fuera comunidades afromexicanas, decimos 7,000 por 108.57, me da una multa mínima de 759.990 y una máxima de 7.599.900 pesos de multa. Entonces, imagínense el problemón en el que nos podemos meter, porque aparte también entra dentro de este concepto algo que se le llama como grupos vulnerables. Es decir, no nada más si lo cometes en contra de una comunidad indígena o en contra de alguien integrante de comunidades indígenas o afromexicanas, también de situaciones de vulnerabilidad. ¿Quiénes podrían ser grupos de vulnerabilidad? Por ejemplo, menores de edad. Por ejemplo, mujeres que estén en estado de embarazo o personas con discapacidades que no les permitan tomar juicios correctamente. Entonces, en este sentido, esta situación va a llevar precisamente al aspecto de tener bajo esta premisa la situación de estar viendo que se daría bajo este contexto todo lo relativo a este nuevo delito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, en los conceptos de explotación laboral se pusieron varios conceptos que tenemos ahí, y de ahí precisamente por qué este curso se llama el cumplimiento laboral como prevención del delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver a continuación, si tú como patrón no cumples con lo que marca la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo, todo lo que es relativo a capacitación, entonces podrías estar cometiendo sin darte cuenta el delito de trata de personas bajo su modalidad explotación laboral. Y aquí, ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es de que nosotros vamos a tener bajo este contexto ciertas situaciones que van a ir de la mano de este delito. ¿Por qué? Porque resulta que de acuerdo con lo que nos marca esta ley, el delito de trata de personas y obviamente el delito de explotación laboral va a ser un delito que como tal se seguirá de oficio. Es decir, ¿qué significa esto de que es un delito que se sigue de oficio? Significa que como tal, en este sentido, pues no se tiene o no se tendrá para esta situación lo que es en este aspecto que haber parte acusadora. Con el hecho de que se dé el indicio y que tengamos bajo esta situación lo que nos está dando, va a ser más que suficiente para poder ir llevándose en este contexto todo lo que nosotros vamos a tener dentro de este punto. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado porque precisamente son, dentro de lo que estamos aquí platicando, los aspectos a seguir y que tendríamos para esta cuestión de, obviamente, tratar de erradicar en este punto este delito de trata de personas. Entonces aquí, por ello, es sumamente importante porque al decir que es un delito que se sigue de oficio, vamos a tener entonces la problemática, reitero, de que nada más con que se dé un indicio va a ser suficiente. Ahora recordemos, el reglamento de la inspección del trabajo establece que cuando un inspector del trabajo detecte en el ejercicio de sus facultades, de hecho esto lo vemos en el artículo 7 y artículo 11 de este reglamento, detecte que hay como tal situaciones que impliquen riesgo a la vida de los trabajadores o violaciones graves a sus derechos humanos, nos dice que estos tendrán que dar parte o conocimiento al Ministerio Público Federal. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que nos lleva? Pues precisamente nos lleva a que a la hora de tener, en este sentido esto, ni siquiera es necesario que el trabajador vaya a hacer una denuncia, sino que va a bastar con que nosotros seamos como tal inspeccionados, ya sea por la Secretaría del Trabajo a nivel local
o a nivel federal y que estos detecten indicios de explotación laboral para que entonces nosotros tengamos en esta situación lo que va a estar como parte de este detalle y en donde nosotros vamos a tener que entonces se podría dar en esta situación todo este delito que estamos aquí platicando de la trata de personas. Entonces de ahí es donde va a partir en este punto. Ahora, otra situación que vamos a tener en este contexto y que vamos a ir viendo en este punto. ¿Cuál? La otra situación que vamos a tener en este contexto y que vamos a ir viendo en este punto es como tal que este delito, si un trabajador llega a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llámese Profedet o llámese directamente al Tribunal Laboral, al Centro de Conciliación y Registro Laboral, y llega argumentando o denunciando posible explotación laboral, ojo, el procedimiento prejudicial queda sin efectos y el trabajador puede ir directamente a demanda laboral. Es decir, que bajo este punto, y hablando de que puede ir directamente a demanda laboral, significa que entonces, en este sentido, vamos a tener que ir viendo dentro de esta situación, pues el aspecto en el que podrían no pasar por instancia conciliatoria, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, dentro de su capítulo, precisamente del procedimiento prejudicial, porque, a ver, recordemos, cuando se dio la reforma laboral del año de 2019 y posteriormente de 2021, se puso y se establecieron nuevas reglas de procedimiento prejudicial. Y dentro de estas reglas del procedimiento prejudicial, precisamente, estableció dentro de este punto que dentro de estos aspectos como tal, nosotros vamos a ir viendo en esta situación que el Centro de Conciliación y Registro Laboral o el Tribunal Laboral no aceptarían un juicio laboral si este juicio no viene acompañado de una constancia emitida por la Profedet de que el trabajador pasó por una instancia conciliatoria. Por lo tanto, obviamente eso ponía un candado para que los trabajadores pues nos demandaran por todo. Entonces aquí, en este sentido, precisamente es donde nosotros vamos a tener que ir cuidando bajo esta situación lo que va a estar como parte de este aspecto que nosotros tendríamos para este punto en el que se daría toda esta situación para poder encontrar. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues precisamente la ley para prevenir y erradicar precisamente la trata de personas establece claramente que dentro de este sentido, esta ley, pues obviamente va a tener como parte de esta situación, pues que nosotros, en el caso de ser trabajadores que creemos que están cometiendo trata de personas en nuestro perjuicio, pues va a ser un elemento que al momento de decirlo no se va a exigir la constancia de haber pasado previamente por instancia conciliatoria y se va a aceptar directamente cualquier juicio y aparte el tribunal laboral estará obligado a dar conocimiento al Ministerio Público Federal de los indicios de la posible comisión del delito de trata de personas bajo la modalidad de, como tal, explotación laboral. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir encontrando dentro de esta situación y vamos a tener para estos fines lo que va a estar allí en este sentido. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque precisamente es donde vamos a encontrar lo trascendente de esto. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles son los aspectos generales para que se lleve a cabo la tipificación del delito de trata de personas. Y empecemos primero definiendo qué es la trata. Según el artículo 3 del protocolo de 1948 de la ONU, nos dice que la trata de personas es el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona
que tiene control sobre otra con fines de explotación. O sea, vean muy claro esto, o sea, es que tú directamente lo hagas o que le des dinero a otra persona para que esa otra persona lo haga. Ejemplo, supongamos que tienes una hija y llega otro señor muy adinerado y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues te compro a tu hija. Y el señor acepta porque le va a dar mucho dinero y le va a dar un terreno. Y acepta y le vende a la hija para que se case con él. Eso, de acuerdo con el artículo 3 del protocolo de la ONU, será tipificado como trata de personas. Otro ejemplo más. Imagínate que como tal se pone un anuncio en redes sociales o en el periódico diciendo, se solicitan señoritas, edades de 18 a 35 años, excelente presentación y que estén dispuestas a trabajo en un centro de eventos sociales. Entonces llegan las personas a presentar solicitudes pensando que es un trabajo normal. Entonces empiezan a seleccionar, pues esta está bonita, esta no está bonita, esta está gordita, esta está flaca, bla, bla, bla. Empiezan a seleccionar a las mejorcitas. Entonces dicen, no, pues ¿sabes qué? Tú te quedas con el trabajo, pero pasas a la siguiente etapa, pero tienes que ir a una segunda cita para entrevistarte directamente con el gerente. Entonces llegan al famoso lugar de la segunda cita, entran, las reciben y en ese momento ya las atrapan y no las dejan salir. Y las obligan a trabajar, por ejemplo, en table dance o a trabajar en lugares donde se prostituyen. Eso también se tipifica trata de personas. Entonces, y aguas porque ahí están cometiendo el delito de trata de personas quien la reclutó, que a lo mejor directamente no lo hizo, sino que fue una agencia que fue contratada, una agencia de reclutamiento que fue contratada para ubicar a estas personas, y la persona que directamente los retuvo. Entonces, vean cómo a lo mejor esta empresa, por poner un nombre, pudo haber sido una empresa de reclutamiento como Manpower, que pues dice, no, pues a mí me pidieron que reclutara a personas de esta naturaleza, yo hice mi trabajo, toma aquí está, hasta me pagaron, y ya está. Pues sí, pero obviamente como el objetivo final de ese reclutamiento fue trata de personas, también te pueden acusar como cómplice del delito de trata de personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar para esta situación aspectos que van a ir bajo la premisa de lo que estamos aquí platicando y en donde nosotros claramente veremos en esta situación que pasarán este tipo de cuestiones que estamos viendo en este sentido para esta situación. Ahora, la ONU también dice, la explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos. Es decir, aparte de que te exploten para fines laborales, también puede ser que te obliguen a trabajos forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Entonces podemos darnos cuenta aquí que es demasiado amplio. Ahora dice, otras formas de explotación sexual, por ejemplo, no te prostituyo, pero te obligo a hacer videos pornográficos. Te obligo a hacer un video en el que te estés desnudando y te estés masturbando. Entonces, eso cuando lo haces en contra de tu voluntad, también puede ser delito de trata de personas. Obviamente muchos ahorita habrán pensado, entonces el OnlyFans puede ser trata de personas. Pues bueno, cuando una chica abre un OnlyFans por su gusto y hace esto por su gusto o su conveniencia, no es delito de trata. Pero si a esa chica la tienen a lo mejor captiva y la obligan a que haga ese tipo de videos con objetivo de venderlos, difundirlos y obtener dinero, en perjuicio obviamente de ella, es decir, ella no ve los beneficios económicos, sino los ve un tercero, entonces sí se puede tratar como tal del delito de trata de personas.
Una característica muy particular de este delito de trata de personas es que obtengas un beneficio económico en perjuicio o menoscabo de un tercero, ya sea por su trabajo, ya sea por la explotación o ya sea como tal por la prostitución, entre otros